Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid. Hoy vamos a tener una charla interesantísima con un militar, historiador de Madrid, un hombre que tiene escritos varios artículos, muchísimos libros. Es Antonio Balduque Álvarez, que en la actualidad es teniente del Ejército de Tierra y articulista. Hace unas visitas absolutamente maravillosas a la ciudad de Madrid, totalmente recomendables, y tiene a bien de contarnos historias de Madrid en la cual están implicados la vida y la cultura judía. ¿Qué tal, Antonio? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión de Jai Madrid. Gracias a vosotros por invitarme. Es un gusto poder charlar contigo de estas cosas y estoy segura que dará para muchos programas porque sabes tanto y lo haces tan ameno que es un placer visitar Madrid contigo, aunque sea virtualmente. Yo lo he hecho en persona y son increíbles las visitas, son muy interesantes, muy divertidas y algo para recordar. Me gustaría que me cuentes un poquito desde cuándo hay constancia de la existencia de judíos en Madrid. Pues mira, se puede decir que desde los inicios. ¿Por qué? Porque primero se piensa que más o menos en el siglo I después de Cristo es cuando van a llegar a la península y a continuación llegan los visigodos. Ese es un momento muy importante para los judíos porque en un principio se van a sentir muy a gusto, pero a continuación con los visigodos se van a pasar al cristianismo con Recaredo. Es el momento en el cual ellos empiezan a ser perseguidos, muchos se van a tener que ir y muchos pensamos que 1492 es el momento de la expulsión de los judíos en España. No, ya antes, en época de visigoda, van a tener que salir muchos o si no, bautizarse. Entonces, en ese momento es muy clave porque en el año 711 es cuando van a venir los musulmanes aquí a España. Y claro, se van a encontrar unos aliados muy buenos que son los judíos, porque ellos se sienten amenazados, se sienten expulsados, van a tener que bautizarse. ¿Y qué van a hacer? Van a ser los aliados de los musulmanes aquí en España y van a entrar apoyados por ellos. Por eso digo que es desde el principio porque los musulmanes en Madrid van a llegar en el año 855. ¿Por qué en Madrid? Porque Madrid es un punto importante para ellos porque tienen que proteger Toledo, también muy judía. Entonces protegen Toledo colocando aquí una posición defensiva y nada más llegar esos primeros musulmanes llegarán también con gente judía que en un principio serán pues gente sencilla, que serán sobre todo agricultores y muy relacionados con lo que es Madrid, que es un puesto defensivo, pues serán caldereros, serán también curtidores de piel. O sea, en un principio es todo muy básico y muy relacionado con la milicia. Es cuando se supone que van a llegar por primera vez, por eso digo, desde el principio. Además, Madrid es interesante, por eso es la única capital de Europa de origen musulmán, que nunca hemos querido decirlo los españoles. Porque claro, somos muy católicos, apostólicos y romanos. Y en época de Felipe II, Felipe III, cualquiera va a decir que Madrid su origen es musulmán. Y más, aquí antes estaban los musulmanes y los judíos antes que nosotros. Fíjate, Majerit, ¿no? Era el nombre. Majerit, sí, verdaderamente lo que significa es lugar de aguas, porque es una cosa muy importante en Madrid. Madrid es acuático, aunque tú no veas el agua, está debajo de nosotros. Madrid, imagínate que es como si fuese un portaaviones, es una zona donde debajo hay mucha agua. Entonces los musulmanes llegan aquí y van a buscar agua, y ese agua está debajo de nosotros. Y por eso lo va a llamar Majerit, significa lugar de aguas, y después va a llegar a matriz, y matriz es algo muy interesante, porque la matriz es femenina. La matriz es acuosa. Entonces Madrid no puede ser más femenino, porque significa matriz, lugar de aguas. Esto es una cosa muy importante para los madrileños, que tampoco sabemos. Bueno, pues hay que preguntar, hay que saber. Cuéntame de dónde vivían los judíos, en el Madrid musulmán y posteriormente en el Madrid cristiano. Mira, al principio, en este Madrid musulmán, se piensa que se van a acercar sobre todo a una puerta que se llama la Puerta a la Vega. Esa puerta está ahora mismo, si estás en Madrid, vas a ver el Palacio Real,
y después la Almudena, la Catedral de la Almudena. Al lado de la Catedral de la Almudena hay una cuesta que se llama la Cuesta de la Vega, y esa Cuesta de la Vega antes había una puerta en época musulmana. ¿Por qué se van a sentar cerca de ahí? Porque esa va a Toledo, y Toledo es importante. Es un lugar donde hay mucho comercio. Entonces Toledo es el punto donde si voy hacia Andalucía, se me van a abrir comunicaciones hacia Andalucía y hacia Extremadura. Entonces, al revés, la gente que viene de Extremadura y Andalucía vendrán por Toledo y luego a Madrid. Entonces, si son comerciantes, se sentarán cerca de esa puerta, que es un punto de entrada. Después, ¿qué va a ocurrir? Cuando ya van a llegar los cristianos, que llegan aquí en Madrid en 1085, entonces ahí ya ellos se van a distribuir por Madrid, por esas partes de entrada, pero sobre todo se piensa, porque eso tampoco hay mucha documentación exacta, que va a haber una zona que se llama la Judería Vieja. ¿Esa dónde estaría? Si estamos en Madrid, y lo conocemos, es la zona de Ópera. Más o menos por donde está la zona de Ópera, los cristianos ya van a avanzar la muralla, y hay una zona que se llama de tenerías. ¿Qué son las tenerías? Un sitio de curtidores, donde se va a curtir piel. Se piensa que también ciertos judíos curtían piel aquí en Madrid, y por eso en esa zona se cree que puede haber una judería vieja, que se llama, porque luego hablaremos que hay luego una judería nueva. Aquí se cree que ha habido dos juderías, la vieja y la nueva, pero no todos los judíos van a vivir dentro de esa judería. Se van a intentar también colocar en esos puntos que te digo, sobre todo comerciales, y ahí es por donde van a poder vivir. No viven en gueto, sino que están integrados dentro de diferentes puntos comerciales de la ciudad. Exactamente, en guetos vivirán, luego si eso lo contaré un poquito más amplio, a partir de 1481, que es cuando sí se va a dar una ley que tienen que estar recluidos en guetos. Mientras tanto, ellos intentan siempre, ya lo verás, estar con el resto de la población, sobre todo en sitios más comerciales. En este caso es un eje muy importante, ese eje comercial, si tú conoces Madrid, lo que es la zona cercana a la Plaza de la Villa, donde está el Ayuntamiento antiguo. Esa zona era la zona comercial y por eso ellos te van a intentar asentar por ahí. Y en la época medieval, ¿qué actividad económica tenían los judíos en Madrid y qué tipo de medidas, si es que existieron, hubo contra ellos? Mira, hemos dicho que en un principio cuando vienen son sobre todo, hay agricultores, pequeños comerciantes y también gente relacionada con actividades manuales. Eso es en principio. Pero ya a partir del siglo XIII empieza a cambiar. La agricultura la van dejando y dentro de Madrid van a empezar a utilizar esas rentas que les puede dar la agricultura para hacerse más prestamistas y sobre todo para trabajar con el rey, en el sentido de que el rey, aquí en España nos ha costado siempre mucho cobrar impuestos, no hemos tenido capacidad de cobrar impuestos casi ni ahora. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a utilizar a gente con mayor capacidad, que esos son muchos judíos, que van a utilizar para cobrar diezmos, para cobrar impuestos. Entonces, eso ya a partir del siglo XIII empieza a cambiar, sobre todo en el XIV, y van a cambiar esa actividad más comercial, más de impuestos. ¿Qué va a ocurrir? Hay un problema, sobre todo en el siglo XIV. El siglo XIV en España es un siglo muy problemático porque hay hambre, pestes sobre todo, epidemias y guerras. Y entonces hay que buscar un chivo expiatorio. En España hay que buscar siempre un chivo y alguien al cual echarle la culpa de los males. Y en este caso van a ser los judíos. ¿Por qué? Gente que tiene dinero, gente que está prestando al rey. Entonces ya, fijaros, desde el Cuarto Concilio de Letrán se va a intentar que los judíos no trabajen para los reyes. Y además hay que distinguirles con alguna prenda amarilla, algún gorro, algún tipo, unas calzas. Y eso, aunque lo dice la Iglesia, los reyes no son tontos. Y dicen, vamos a ver, ¿quién me presta mi dinero? Son estos señores. ¿Quiénes están trabajando para mí cobrando impuestos? Son estos señores. Si yo tengo que hacer algún tipo de gestión, son estos. Con lo cual, los reyes no van a hacer caso a la Iglesia. Entonces, aunque haya medidas en contra de ellos, si hace falta dinero para la guerra, se van a prestar a los judíos. ¿Cómo voy en contra de ellos que me están prestando el dinero? Entonces, una cosa es, como siempre, la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, es verdad que hay mucha literatura, pero los reyes siempre les van a intentar proteger. Por eso muchas veces siempre los judíos intentarán estar cerca del rey, cerca de un palacio real, cerca de un castillo, para enseguida protegerse, porque él los va a proteger. Es un poquito esas medidas. Sí, sí, sí. ¿Y qué tanto por ciento de la población total correspondía a los judíos en Madrid, por ejemplo? Aproximadamente se calcula es un 5%. Entre un 3 y un 5 es lo que se calcula que había de población judía, tanto en Madrid. En Madrid la población era pequeñita y se sabe que cuando ya en 1492 no pueden estar en Madrid, se calcula que había unas 222 familias. O sea que, perdón, son 222 personas, no familias. Entonces, obviamente es un número escaso, pero es que Madrid tampoco era una ciudad que tuviese una cantidad ingente de población judía. Lo que había alrededor, las aljamas próximas, eran todas muy parecidas, excepto Toledo, que era muy grande,
Talavera podía ser más grande, pero Madrid un poquito menos que Alcalá de Henares, un poquito como Guadalajara, o sea, no era un número que pudiéramos decir que sea muy, muy grande. Calcula eso, aproximadamente un 5% puede ser en Madrid como en el resto de España. ¿Y este porcentaje de judíos madrileños sufrieron en algún momento de su historia algún ataque violento o sufrieron por su integridad física? Mucho, sobre todo en uno. Mira, como os he dicho antes, ese momento de siglo XIV, problemas de economía, problemas de guerras, de peste, los chivos expiatorios van a ser los musulmanes y sobre todo en 1381 hay una cosa que se llama el pogrom, una devastación, que empieza en Andalucía, empieza en Sevilla, se va extendiendo como si fuese una onda, va subiendo de Andalucía hacia Toledo y de Toledo llega a Madrid. Y cuando llega a Madrid, todos los musulmanes que viven aquí van a sufrir, vamos, lo que es una devastación. Muchos se van a tener que ir y los que se van a quedar aquí o mueren o sobre todo van a ser obligados a bautizarse. Y eso es en 1381, que a partir de ese momento, como Madrid queda muy diezmado y prácticamente sin población... ¿Me estás hablando de musulmanes y de judíos o solamente...? De judíos. Perdona. Judíos. Es un programa contra los judíos que van a sufrir mucho. Es verdad que no todos, porque como te decía antes, se piensa que un grupo numeroso estaría en esa judería vieja, pero el resto vivía dentro de la población, dentro de Madrid. Entonces, quizá todos no, pero bastantes, muchos tuvieron que huir, otros tuvieron que bautizarse, entonces se queda bastante reducido. Pero, sin embargo, lo interesante de esto es que a partir de ese momento, 1381, que es cuando se sufre esa devastación, pero a partir de ahí es el momento de esplendor de los judíos en Madrid, porque hay muchas otras poblaciones que van a sufrir lo mismo y van a empezar a llegar aquí a Madrid a partir de principios del siglo XV, 1400. Entonces, todo lo que es el siglo XV en Madrid, a mediados, es un momento de esplendor. Y también ellos ya han aprendido y dicen, oye, no podemos estar todos en un mismo sitio, porque si hay otra devastación, otro pogrom, nos pueden atacar. Entonces, con lo cual, se van a diseminar por Madrid. O sea, ya no están todos en un sitio, sino que intentan estar en bastantes calles diferentes y están totalmente entrelazados con los madrileños, viviendo en casas muy parecidas. Prácticamente tú no distinguirías una casa en la Edad Media de un judío, de un cristiano o de un musulmán. Entre problemas cristianos y judíos, casas prácticamente iguales y ya te digo, diseminados entre ellos a partir de ese momento. Eso ha sido el más importante en Madrid, aunque después ya, a partir de 1492, ya sabes que es la expulsión, pero entre medias hay otro momento, que es 1481. En ese momento, ¿qué ocurre? Lo que van a hacer las Cortes de Toledo es decir que los musulmanes y también los judíos tienen que estar, ahí sí, como me has preguntado, en guetos. Tienen que estar separados de la población. Entonces, en Madrid se piensa que se va a crear lo que se llama la judería nueva. ¿Dónde estaría aproximadamente? Si tú estás en Madrid, entre lo que es el Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Esa zona, ¿ves? Próxima al Palacio, al Alcázar Antiguo, ahí sería un asentamiento judío ya así cerrado por una pequeña muralla y muy cerca de la antigua muralla. Eso se llamaría la judería nueva, a partir de 1481, en esos poquitos años, casi 10, antes de que ya se les va a expulsar. ¿Y queda destruida a raíz de la expulsión o queda algún vestigio de ella? No queda ningún vestigio. Ahora se han sacado hace poco unos restos en los cuales sí se ha podido descubrir una casa judía, porque la parte tiene, creo que se llama Mezuzá o algo así. Sí, Mezuzá. Ahí, entonces sí se ha encontrado en una casa que la puerta tenía ese signo judío, por eso se sabe que estaban ahí. Y luego por documentos sí se sabe la zona, pero restos arqueológicos están empezando a salir, que están empezando a excavar esa zona. Por eso se sabía que tienen que estar ahí esa judería, la última que ha habido. Y a partir de ese momento, a partir de 1492, ya sí se quedan totalmente pues ocultos, pero ocultos porque se tienen que bautizar. Y es cuando ya van a desaparecer hacia lo que es el pueblo, pero muchos de ellos vivirían su religión dentro de las casas. Interesante, fantástico. Pues con esto damos un cierre a esta primera introducción a lo que han sido los judíos antes de la Inquisición en Madrid y te aplazo para una próxima entrevista para seguir hablando de estos temas y sobre todo del aporte de los judíos a la vida madrileña y al lenguaje español, porque hay muchos dichos y diretes relacionados con el judaísmo. Antonio, muchísimas gracias y seguimos viéndonos por Madrid. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Historias de Sefarad en Radio High. Soy Julia y hoy os voy a acompañar en un tema doloroso pero necesario. Vamos a hablar del impacto del Holocausto en las comunidades sefardíes.
Las comunidades sefardíes son aquellas que se ven obligadas a abandonar tanto los reinos de Castilla y Aragón en 1492 como el reino de Portugal en 1497. A su salida de la península, muchos de ellos se asientan en Holanda, el norte de África y el Imperio Otomano, lugares que después van a estar relacionados con el tema que hoy nos ocupa. Poco podrían imaginar que estas comunidades que florecen y se asientan en estos lugares verían prácticamente diezmado su número cuando comienza el Holocausto. Más concretamente, el 20 de enero de 1941, en el municipio berlinés de Wannsee, se toma la llamada Solución Final para el Problema Judío, la famosa conferencia que toma el nombre de esta pequeña localidad. No está presidida por Hitler, sino por uno de sus principales hombres de confianza, Heydrich. En él, el destino de millones de sefardíes se ve truncado para siempre. ¿Qué características tienen de especial estas comunidades? Cuando hablamos del Holocausto, la mayor parte de los temas tienden a hablar de comunidades de origen askenazí, Polonia, Alemania, Hungría. Sin embargo, también las comunidades de origen hispano-portugués tuvieron un papel, por desgracia, protagonista en la Shoah, la catástrofe, el Holocausto. Tienen un acervo cultural propio, tienen una historia también propia. Son comunidades alejadas geográficamente del epicentro del nacimiento y de la expansión del nazismo. Hablan judeo-español, no yiddish. Este pequeño detalle, que puede parecer un detalle sin importancia, es fundamental para entender su situación en los campos de concentración después de sus deportaciones. Son comunidades muy poco asimiladas, son comunidades con unas fuertes creencias religiosas y que tienen todavía en su ADN el trauma de la expulsión. La mayor parte de ellos vive la llegada de los nazis de una manera muy rápida, una ocupación prácticamente en pocos días, menos de un mes, y en todas aparece el temido colaboracionismo. Amigos, vecinos, son aquellos que delatan de nuevo, como en tiempos inquisitoriales, a los judíos, a los nazis. Después de esa delación, la consecuencia es inevitablemente su deportación a los campos. Vamos a hablar de unos cuantos lugares en los que hay una importante comunidad sefardí y cuál es el destino de cada una de ellas. Por ejemplo, Marruecos. Marruecos, en la zona del protectorado francés, el rey Mohamed V, abuelo del actual rey de Marruecos, Mohamed VI, se opuso desde el principio a la puesta en práctica de las leyes antisemitas de Vichy. La razón que alegaba el rey es que los judíos eran sus súbditos, no de los nazis. Esta labor de protección arriesgada le valió el cariño de todas las comunidades y además que estas comunidades realmente no tuvieran un especial impacto el Holocausto. Los judíos, especialmente castellanos y portugueses, llegaron a Ámsterdam poco después de su expulsión. Con una inmensa alegría para ellos, llegan a una ciudad que no solamente no les impide la práctica libre de su religión, sino que además se muestra tolerante y permite la construcción de centros de estudio y de sinagogas. Allí florecen personalidades como el gran rabino Menashe ben Israel y otras como el filósofo Baruch Spinoza. En los años 40, estas comunidades perfectamente asentadas son deportadas en un primer momento al campo de tránsito de Westerbork. De ahí son trasladadas en su mayor parte a los campos de concentración, sobre todo Auschwitz y Treblinka. En los Balcanes, Sarajevo es la ciudad más importante con la comunidad sefardí más numerosa. Viven su particular noche de los cristales rotos con la quema de varias sinagogas, entre ellas la Esnoga y el Cal Grande, que es la más importante de la ciudad. En Sarajevo se encuentra una de las joyas del sefardismo español, la Agadá, un maravilloso manuscrito iluminado, escrito en Barcelona en 1350. Tras una peripecia increíble por varios países de Europa, acaba en Sarajevo, en su biblioteca nacional, custodiada por Dervish Korkut, el bibliotecario jefe musulmán. Alfred Rosenberg, el Reichsminister para el Este, es un hombre
terrible, cruel, pero culto. Quiere crear una monstruosidad llamada estudios judíos sin judíos. Quiere aniquilar a los judíos, pero quiere mantener para sí las conquistas culturales de este pueblo. Pone enseguida sus ojos en la Ágada que el propio Korkut esconde en su cuerpo para sacarla de la biblioteca, escondiéndola en una mezquita cercana, gracias a la colaboración de un imán amigo suyo, hasta que pase la guerra. El imán la oculta entre varias copias del Corán y una vez terminado la Segunda Guerra Mundial, el propio Korkut la devuelve a la biblioteca donde se encuentra en estos momentos. Una historia de tolerancia y de bonomía por parte de este bibliotecario. Monastir es una de las comunidades, si no muy grande, sí bastante numerosa en porcentaje, donde buena parte de sus judíos son sacados de sus casas y llevados en un primer momento a una fábrica de tabaco, la fábrica de tabaco Monopol. Unas 7.500 personas se hacinan sin ningún tipo de medida de higiene ni de seguridad hasta que comienzan los traslados al campo de concentración y exterminio de Treblinka. Allí, la incapacidad de estos judíos sefardíes para entender el alemán y el yiddish hace que rápidamente sean exterminados en las cámaras de gas. Un capítulo aparte merece la comunidad de Salónica, ciudad madre de Israel. Es la comunidad más grande de la diáspora, la comunidad sefardí más importante de la diáspora, con 4 escuelas rabínicas, 4 escribas de Torá, 20 rabinos, numerosos periódicos en judeo-español y en ladino, colegios, una actividad comercial importante. Esta comunidad empieza a sufrir el zarpazo del Holocausto en 1942. De hecho, el 11 de julio de ese mismo año ocurre un trágico suceso que comienza ya las deportaciones, el llamado Shabbat Negro. En él, miles de hombres son concentrados en la plaza Eleftheria de Salónica y obligados, bajo un sol terrible, a realizar ejercicios de gimnasia, no solamente violentando el Shabbat, sino muriendo muchos de ellos por golpes de calor. A partir de ahí, el destino de los judíos de Salónica estaba echado. Comienzan las deportaciones, especialmente a Auschwitz. La pequeña isla de Rodas también tenía una importante comunidad de la que hoy sobrevive nada más que una pequeña sinagoga, que ni siquiera tiene culto y que simplemente se visita. La inmensa mayor parte de sus judíos son deportados a Treblinka y, por desgracia, siguen el mismo destino que sus hermanos de Monastir. Son inmediatamente caseados. Pero no todos son penas, dolor y sufrimiento. También tenemos que hablar obligatoriamente de los llamados justos entre las naciones. Son hombres y mujeres no judíos, muchas veces ocupando altos puestos en la diplomacia, que se juegan la vida y su profesión por salvar a comunidades enteras. ¿A qué se agarran estos diplomáticos, empresarios, para poder sacar a sefardíes del triste destino que les esperaba? Pues se agarran a un real decreto del directorio de Primo de Rivera del 20 de diciembre de 1924, por el cual se otorga ciudadanía española a familias de origen español que alguna vez hubieran estado inscritos en algún registro de nuestro país fuera de la península. Por supuesto, no habla directamente de judíos, pero sí podemos entrever que hay un ambiente impregnado del filosefardismo a partir de los estudios del doctor Ángel Pulido y que, por supuesto, hizo posible que, alegando este Real Decreto no derogado, pudieran obtener una ciudadanía española que les permitiría tener papeles para llegar a España, país que se utilizó en la mayor parte de ocasiones como tránsito hacia Estados Unidos y países de Latinoamérica. Estamos hablando de personalidades tan conocidas como Ángel Sanz-Briz, embajador de España en Budapest, el famoso Ángel de Budapest, su colaborador y sucesor Giorgio Perlasca, el embajador propio de Callejón, el cónsul Romero de Radrigales en Atenas, que consiguió sacar de Auschwitz a varias familias sefardíes alegando esta ciudadanía española. Estamos hablando del embajador Santaella en Alemania, estamos hablando del embajador portugués Aristide de Sousa Mendes. A pesar de estos esfuerzos, las cifras son trágicas.
Hablamos del 90% de hablantes de judeo español que desaparecen en el Holocausto. De hecho, se dice que este idioma recibe su golpe de muerte después de la Segunda Guerra Mundial. Desaparecen comunidades enteras. La comunidad de Rodas queda reducida a su mínima expresión. Desaparece prácticamente la comunidad de Monastir. Salónica pasa de esos 56.000 judíos, de los que se habla, 53.000, 56.000 judíos, a poco más de 1.000. El balance, como veis, es terrible. Las comunidades sefardíes sufren en sus propias carnes el zarpazo terrible de la Segunda Guerra Mundial. Queremos que este programa sirva como pequeño homenaje a todos ellos, judíos salidos de España, judíos que llegan a ciudades donde nunca olvidan su origen español y judíos que, por desgracia, son exterminados. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo programa de Historias de Sefarad en Radio High. Un saludo a todos. Buenos días, les habla Vera Achuel de 3 en 1 con Israel. Hoy vamos a hablar de la ONU, esa organización otrora útil y seria que se ha transformado en inútil, incompetente, poco o nada rigurosa y que nadie puede ya respetar. ACOM es el socio de United Nations Watch en España en esta campaña sobre el sesgo anti-Israel de la ONU. La meta de la ONU era, y cito Wikipedia, mantener la paz internacional y la seguridad, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones, conseguir una cooperación internacional y ser el centro de la armonización de los actos de las naciones. Derechos humanos, imparcialidad, uso limitado de la fuerza, respeto al derecho internacional humanitario, seguridad internacional, de todo esto subrayo la palabra imparcialidad. Está escrito en su carta fundacional. Sin embargo, se ha transformado en un nido de manipulación, de desinformación, de falta de profesionalidad y, lo peor de todo, resulta carente de credibilidad y, por ende, de utilidad. No informar con rigor de los hechos y solo dar una cara de la medalla es hacer un flaco favor a la humanidad. Está financiada en el 30% por la Unión Europea, el máximo contribuyente de los 192 Estados miembros. Su meta hoy ya no es lo que era. Hoy es hacer daño a Israel. Es su obsesión patológica, su más íntimo deseo. Que ocurran horrores indescriptibles en otros países es algo que aparentemente no le atañe. Ni los abusos, matanzas y violaciones a niñas de Boko Haram, ni el abuso de la infancia en varios países, ni el uso de armas químicas por Siria, ni la amenaza constante de Irán para hacernos saltar por los aires con su bomba atómica, ni la mentira y manipulación de la infancia en los libros de texto dentro de la autoridad palestina de Abbas y Fatah y en Gaza bajo el terrorista Hamas. Y podría seguir mencionando más barbaridades si cabe, pero nos tomaría más tiempo. Ni siquiera sus fuerzas de UNIFIL sirven para algo, puesto que en tiempos de conflicto se van. En Líbano no se enfrentan a Hezbollah para cumplir con las resoluciones de la propia ONU respecto a las fronteras y a la zona neutra que hay entre el Líbano e Israel. En Siria dejan que los terroristas de Hezbollah, financiados por Irán, junto con las milicias iraníes, campen a sus anchas y tengan puestos de vigilancia en el Golán o construyan túneles de terror hasta dentro de Israel. Uno se puede preguntar por qué y para qué existe pues la ONU, dado que ni cumple con su acometido, ni sale en defensa de las víctimas de abuso y parece que solo le interesa Israel. Aunque sus resoluciones no son vinculantes y un niño de 13 años las podría tumbar con 3 palabras, a las personas que no piensan o que no discurren les hace mella y crean así una ola inmensa de personas manipuladas por la mentira, lo que es peligroso porque se pueden transformar en terroristas o en antisemitas redomados. Y llegamos a nuestro país, España, y cabe la pregunta, ¿por qué razón España apoya en muchos casos las resoluciones de la ONU en contra de Israel? A menudo, contrariamente incluso a las respuestas de la Unión Europea. Tenemos un gobierno semidesnatado, semicomunista, que ha olvidado la auténtica esencia del socialismo y que va a la deriva voluntaria hacia el comunismo. Que sus dirigentes no ejercen con el ejemplo
Es evidente, véase avión privado y dacha protegida. Desde 2015, España ha votado el 80% de las veces en contra de Israel en el Consejo de Seguridad. Israel ha tenido que reaccionar en varias ocasiones contra el Estado español por las tomas de posición de España en contra de Israel. Emmanuel Narzón, embajador de Israel en Bélgica, por ejemplo, dijo: el voto español del viernes pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es vergonzoso y alienta el terror. España fue el único país europeo que votó contra Israel y a favor del terror, apoyando un informe sesgado que pretendía hacer daño a Israel y su derecho a la autodefensa. Nada de lo que estar orgulloso, añadió, es un acto hostil por parte de España. En 2015 hubo 96 resoluciones contra Israel, 4 contra Irán, 5 contra Corea del Norte, 7 contra Siria, 0 contra Venezuela, 0 contra China. Con lo cual, la ONU ha abandonado los auténticos problemas humanos que existen en el mundo para millones de personas. En la última sesión del 3 de diciembre de 2020 hubo 5 resoluciones contra Israel y 0 contra el resto del mundo. Para 2020 se esperan 17 contra Israel y 7 contra el resto del mundo. La Unión Europea se destaca en sus votaciones en contra, por cierto. Analicemos solo una de ellas. Asistencia a refugiados palestinos del 24 de noviembre. 153 votos a favor de, y abro comillas, grave preocupación por la situación de los refugiados palestinos bajo, de nuevo comillas, la ocupación por su modo de vida, socioeconomía y seguridad. Es que no existe tal ocupación, salvo en las mentes de los medios cloroformados y de la ONU manipuladora. Se trata de territorios que están aún en disputa, cuyo destino se debe negociar cuando los palestinos se dignen acudir a negociar directamente. La API está a cargo de estos territorios y fomenta el odio y la desinformación, incluso en las aulas de los campos de la UNRWA y en las mezquitas. En realidad, nadie les pidió a los palestinos que se fueran. Al contrario, en 1948, cuando se realizó la partición, quedó escrito en la Declaración de Independencia del Estado de Israel que Israel daba la bienvenida a los habitantes no judíos y esperaba una coexistencia pacífica y amistosa para construir juntos el nuevo país. Las cifras varían, pero los más precisos hablan de unos 170.000 árabes que se hubieran ido en aquel momento, incitados por sus dignatarios a volver al día siguiente, cuando hubieran acabado los 5 países árabes con Israel, y cito, echando los judíos al mar. Esos campos de refugiados dentro de la zona, entre comillas, ocupada, yo los he visto. Son pueblos de casitas blancas en las colinas, con agua, luz, desagües, casitas de 2 pisos, nada comparable con la imagen que uno se hace de un campo de refugiados, con tiendas de campaña, sin agua, sin luz, sin calefacción para el invierno y suelos empapados de barro. Estas son viviendas individuales. En la Asamblea General número 75, 139 países, y entre ellos España, aprobaron la resolución de la ONU según la cual el monte del templo es exclusivamente musulmán, cuando tiene más de 3.000 años de historia judía. El embajador de Israel en la ONU, Gilad Erdan, dijo que esta resolución, abro comillas, ignora completamente cualquier relación entre el pueblo judío y el monte del templo, nuestro lugar más sagrado. Esto es una desgracia. El intento audaz de reescribir la historia no cambiará el hecho indiscutible de que la conexión judía con la ciudad de Jerusalén se retrotrae a miles de años. Según escribe David Mandel, la ONU es la institución más racista del mundo, y así lo parece, en efecto. Podríamos igualmente hablar de injerencia en un país soberano. Viendo cómo está el patio en casa, creo que mejor sería que nos ocupáramos solamente de nuestros asuntos. Muchas gracias, Vera Achuel. Hoy estrenamos una sección con un invitado especial, una de las personas más cultas, más inteligentes y más valientes que conozco. Hacen un trabajo brutal en apoyo al pueblo judío, en apoyo a los pueblos oprimidos de Oriente Medio. Es el presidente de ACOM, de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Es Ángel Mas y, como bien sabéis,
Podemos es un partido que tiene muchísimas relaciones con Irán, con ese régimen teocrático donde cuelgan a los homosexuales y que financió la televisión inicial de Pablo Iglesias. Ángel Mas nos va a ayudar a contarnos, ¿no?, a desvelar por qué esas relaciones interesadas entre Irán, entre Pablo Iglesias, también en otras secciones, otros días nos focalizaremos en lo que está pasando en Estados Unidos, ese cambio de administración de Trump a Biden, va a pasar algo y por supuesto nosotros vamos a dar voz a pueblos oprimidos como es el pueblo judío que está sufriendo una campaña de propaganda brutal en las redes sociales por parte de movimientos de la izquierda radical como el BDS, movimientos pro-palestinos, y yo mismo tuve el placer de ir con ACOM a Israel y ver y entender cómo están destinando incluso administraciones públicas en España, se están financiando aulas donde adoctrinan a niños palestinos en el odio a Israel. Nosotros somos defensores de la libertad y el pueblo hebreo siempre será aliado de estado de alarma y por eso está aquí nuestro querido Ángel Mas. ¿Qué tal estás, Ángel? Pues muy bien, Javier, y muchísimas gracias por una presentación tan amable. Nada. Preguntarte, ahora mismo hay un grado brutal de polarización en la sociedad española. Vosotros, como representantes de una asociación que apoya muchísimo al pueblo judío, a los pueblos oprimidos en Oriente Medio, ¿cómo estáis viviendo la situación actualmente en España? ¿Hay paralelismos con lo que pasa en Palestina respecto a la propaganda que ellos lanzan? O sea, el pueblo palestino contra el pueblo hebreo, ¿es el mismo modus operandi que hace Podemos con la derecha aquí en España? Mira, la verdad es que la situación del gobierno en España es una situación complicada, yo creo, para todo aquel que, como tú dices, en términos generales apoye la libertad y apoye nuestra democracia constitucional, y en términos particulares para todos aquellos que en España apoyamos a Israel como democracia garantista, una democracia que comparte valores e intereses con España. Compartimos un marco mediterráneo común, compartimos la lucha contra el terrorismo, compartimos, como digo, nuestros valores judeocristianos y liberales, y por lo tanto los que son enemigos de la integridad de nuestra democracia constitucional suelen también ser enemigos del Estado judío. Y lo que ocurre en España es que hay una gran anormalidad democrática que no es equiparable en ningún sitio del mundo, que es que tenemos en el gobierno, en gobiernos municipales, por supuesto, desde el 2015, en gobiernos regionales y ahora en el gobierno de la nación, pues un partido que es de un modo abierto, de un modo grosero, de un modo zafio, antisemita. Es antisemita del modo que la extrema izquierda se permite ser antisemita hoy. ¿Cómo se permite ser la extrema izquierda antisemita? Pues mira, usa los mismos clichés que históricamente han usado los antisemitas, que usaron los nazis, que usaron cualquier persona que expresó su odio a los judíos, con unos clichés rancios, con unos clichés clásicos que deshumanizan al judío, que criminalizan al judío, que usan el doble rasero a la hora de juzgarlo, que lo demonizan, pero como eso ya no se puede hacer con un judío en particular porque suena demasiado nazi, y eso no queda bien, pues lo aplican en vez del judío individual, al judío colectivo. ¿Y quién es el judío colectivo? El Estado de Israel, el Estado judío, el Estado que alberga la mitad de los judíos del mundo. Y aplican esos clichés a su gobierno, a sus instituciones, como su ejército, que es un ejército popular, y a su pueblo, los deshumanizan, los criminalizan. Y lo hacen, por tanto, como te digo, con la mitad de los judíos del mundo que viven en Israel y contra el Estado que representa las aspiraciones del resto de los judíos del mundo, que por supuesto pues sentimos una afinidad y una simpatía por el Estado judío. Fíjate, estoy leyendo, ¿no?, cómo hubo un total de 58 ayuntamientos en España, dominados por la izquierda, que lanzaron iniciativas llamadas espacios libres de apartheid israelí. O sea, hablaban de que estos ayuntamientos no van a contratar a ninguna empresa, producto, entidad u organización que fuera israelí o tuviera relación con el pueblo judío. O sea, no han aprendido nada del pasado. ¿Por qué ese odio al pueblo judío hasta el punto de hacer ese boicot
en pleno siglo XXI. Es que no lo Mira, entiendo. Javier, como te digo, al final el antisemitismo es una enfermedad, es una obsesión compulsiva, pero que va cambiando de máscara, ¿no? Y como te digo, históricamente podía tener una máscara por motivos pretendidamente religiosos, luego pudo tener una máscara por motivos pretendidamente científicos o raciales, y ahora tiene una máscara que se llama antisionismo, que es el odio a Israel. Pero al final, el antisemita siempre busca, como digo, hacer esa expresión de odio. En el caso de Podemos es interesante, porque ellos, desde el momento en que en el 2015, como te dije, entraron en las instituciones, en los ayuntamientos, en ese caso, comenzaron a instrumentalizarlos, a patrimonializarlos, que es algo que hace la extrema izquierda, ¿no? Entra en una institución y de pronto la convierte en suya y deja de servir a los ciudadanos y sirve a sus propios intereses. Y desde ahí promovieron la discriminación. Como dices, no fueron 50 y pico, fueron más de 100 instituciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, parlamentos regionales, que promovieron declaraciones, mociones discriminatorias. Y estas mociones, como bien dices, buscaban excluir de la vida política, social, económica, cívica, a ciudadanos y empresas israelíes, pero también a los españoles que de un modo abierto, público, nos asociamos, estamos asociados o simpatizamos públicamente con Israel. Fíjate la barbaridad que es esto, Javier. ¿Te imaginas que sobre la base de que un partido político español piensa que, por ejemplo, el Reino de Marruecos está haciendo algo mal en el Sáhara, o Turquía está haciendo algo mal en Chipre, o Rusia está haciendo algo mal en Crimea, sobre esa base promovieran el boicot en España, no ya a las empresas de ese país, que sería gravísimo, sino a sus ciudadanos y a todos aquellos que apoyamos o sentimos simpatía o familiaridad con ese país? Sería increíble que eso lo hicieran con los ciudadanos marroquíes en España. Pues es lo que están haciendo con los ciudadanos que tenemos una afinidad con Israel en España. Por supuesto, esto es ilegal. El artículo 14 de nuestra Constitución lo impide. El artículo 510 de nuestro Código Penal lo impide. Pero ellos han aprobado estas mociones discriminatorias, nosotros los hemos llevado a juicio. Imagínate, un grupo de ciudadanos particulares que tiene que llevar a juicio a gobiernos, a instituciones del Estado, a gobiernos municipales, a gobiernos regionales. Y hemos ganado 76 casos y no hemos perdido ninguno. Y las resoluciones judiciales son brutales, ¿eh? Hablan de discriminación, hablan de conculcación de derechos constitucionales, de libertades públicas, hablan de derechos humanos, pero hasta ahora eso no les ha frenado. Ellos intentan ir enmascarando el lenguaje que usan para ver si cuela, pero hasta ahora los jueces han sido muy claros. 76 sentencias firmes. Sí, sin duda en ACOM, uno de vuestras iniciativas, sobre todo, donde destináis los recursos, es a plantear esa batalla legal contra todas esas campañas de intoxicación y de manipulación que solo buscan una cosa, igual que atacan a estado de alarma, que buscan la exclusión social, la muerte civil de los colaboradores de estado de alarma, la estigmatización. Con ACOM buscan lo mismo, con el pueblo judío buscan lo mismo. ¿Esos mensajes de odio contra el pueblo judío calan en la sociedad? ¿Vosotros consideráis que todavía hay una parte de la opinión pública española que mira al judío con cierta desconfianza por culpa de esa propaganda que durante años y años han hecho los palestinos usando recursos públicos de nuestros impuestos en España? Mira, yo no creo que cale, pero sí que hay que denunciarlo y desenmascararlo, ¿no? Yo creo que lo que antes hablamos de la normalidad democrática, lo que sí constituye algo triste y doloroso para los judíos españoles, que somos ciudadanos y a mucha honra de nuestro Estado, de España, pues lo que nos duele es que se usen los recursos de nuestros propios impuestos y de los impuestos del resto de los ciudadanos
para promover la discriminación contra una minoría como es la judía, que es una minoría leal a España y que para la que las instituciones del Estado deberían estar precisamente para protegerla y no para atacarla. Y se usan los recursos del Estado para atacarlo. ¿Y cómo se usan los recursos del Estado? Pues como he dicho, una serie de gobiernos locales promueven la discriminación, pero es que lo hacen por la vía de movimientos, de chiringuitos, de ONGs, del espectro podemita, ¿no? Esto que has llamado el movimiento BDS, de boicot, desinversiones y sanciones. Es un movimiento internacional muy bien organizado, pero en España tiene una particularidad muy importante, que es que, aunque tiene vínculos con el terrorismo, con el FPLP, aunque tiene vínculos oscuros, como tú decías, con las tramas de Venezuela, de Bolivia, todas estas tramas oscuras con vínculos con Irán, lo más grave es que estamos hablando de un movimiento que se financia con fondos públicos. O sea, estamos hablando de subvenciones públicas, millones de euros cada año, que salen de las arcas de lo que no va a ayudar a las personas que lo necesitan en España y que van a financiar a grupos que se dedican a intentar discriminar a una minoría en España, con el apoyo de Podemos, con el apoyo de partidos independentistas y, muy lamentablemente, y lo debo decir aquí, con el apoyo, en muchos casos, del Partido Socialista Obrero Español. Nosotros como ciudadanos españoles lo que creemos es en nuestra democracia constitucional y por lo tanto en nuestro Estado de Derecho, y a él acudimos. No buscamos el litigio por el litigio, pero creemos que los tribunales españoles están ahí para protegernos de este tipo de abusos. También ha habido alguna administración gobernada por el Partido Popular que ha financiado a estas asociaciones que luego se dedican a adoctrinar a futuros terroristas, a niños palestinos que les van comiendo la cabeza en el odio a Israel y que luego no dudan en inmolarse, que no dudan en apuñalar a un policía en el centro de Jerusalén o en el centro de Israel, y es el pan de cada día. Yo lo pude vivir sobre el terreno, era completamente desconocedor, pero cuando te pones a rascar esas subvenciones te das cuenta que no solo apoyan administraciones de izquierdas, también de partidos de derechas. Eso es lo que más me preocupa. Lo han hecho durante los gobiernos del PP y lo han hecho durante los gobiernos del PSOE y es algo muy lamentable. Y si la derecha ha pensado que con eso podía apaciguar una serie de grupos precisamente para que los dejaran en paz, han cometido un grave error. Como tú decías, el tema del antisemitismo al final también es un microcosmos de lo que vivimos en sentido amplio en la sociedad española, ¿no? Que es la creación de una industria subvencionada de personajes que quedan liberados de tener que trabajar y ganarse la vida y que con el dinero de todos los españoles se dedican a fomentar el odio y la fractura, ¿no? Fíjate que España da no solo dinero a esas ONGs, da dinero también a la Autoridad Palestina, y una parte muy importante del dinero que da España se utiliza a un programa que se ha venido a llamar Pay for Slay. O sea, a pagar la vida, a pagar premios a los terroristas que han cometido asesinatos contra ciudadanos judíos en Israel. Fíjate la barbaridad que es. Fondos españoles, repito, se usan para premiar a terroristas que han asesinado a personas. Y cuanto más alta es la condena del terrorista, más alto es el premio que se le da a él en la cárcel o a su familia. Y esto sucede en un país en el que hace unos meses la vicepresidenta Calvo dijo que se había adherido por instrucciones de la Unión Europea a la definición de antisemitismo de una organización que se llama IHRA, de Recuerdo del Holocausto, que precisamente considera que todas estas actividades discriminatorias contra Israel, discriminatorias contra los que apoyamos a Israel en España y de fomento del fin de la destrucción del Estado judío son precisamente actividades antisemitas. El Gobierno de España, de acuerdo a la definición del Gobierno de España, está financiando actividades que, de acuerdo al Código Penal español, están penadas porque son antisemitas. De hecho, cambiando de tema, bueno, seguimos en el mismo tema de cómo recibirse ataques por parte del vicepresidente del Gobierno, que directamente organiza e impulsa campañas antisemitas. Hay que explicarle bien a la audiencia por qué esa conexión entre el régimen teocrático iraní, el régimen de los ayatolás que financia
la primera televisión de Pablo Iglesias, el programa este de La Tuerca. ¿Por qué esa conexión? Para que un espectador de estado de alarma pueda llegar a entender por qué el régimen de los ayatolás están interesados en tener como vicepresidente del gobierno o en haber formado o en haber amplificado el mensaje de un candidato que acabó siendo vicepresidente del gobierno, que es Pablo Iglesias. Es una pregunta que a mí me choca que no se haga más veces, que no se haga en los medios más tradicionales. Fíjate, el régimen iraní es un enemigo declarado de Occidente. Es un régimen que busca su expansión internacional y sus vínculos internacionales con otros regímenes que son de la misma onda. De ahí sus vínculos con Venezuela, con la Venezuela chavista, con la Bolivia de Evo Morales. La presencia de Hezbollah, que es el brazo armado chiita libanés de la República Islámica de Irán en Venezuela, es brutal. O sea, el ministro ahora mismo del petróleo de Venezuela y anterior vicepresidente, Tariq el-Aissimi, este tipo es de Hezbollah, el vicepresidente de Venezuela. Y este tipo llega a un acuerdo con Alex Saab para intercambiar oro por gas y probablemente también por plutonio entre Venezuela e Irán. En el verano se intercambiaron 16 vuelos de una compañía que se llama Mahan Air, una compañía iraní, entre Irán y Venezuela. Por cierto, ¿sabes el único sitio donde Mahan Air podía aterrizar en toda la Unión Europea hasta hace unos meses? Barcelona. Entonces, esta red internacional que existe entre Irán, Venezuela, Bolivia, no es casualidad que tenga una rama española. A Irán le resultaba muy barato, muy fácil desestabilizar la cuarta economía de la zona euro con unos pocos millones, financiando a unos extremistas sin escrúpulos. ¿Y cómo lo hicieron? Y tú mismo lo has dicho. Bueno, no solo tú, la unidad antiblanqueo de capitales de la Policía Nacional lo alertó en el 2013, lo alertó en el 2017 y en el 2018 posible lavado de dinero de Irán con una productora que se llama 360 Global Media, que es de un iraní, Mahmoud Ali-Sadeh Assimi, que era el que contrataba a Iglesias y Monedero en La Tuerca y Forapache, y al que por esa vía se pagaron millones de euros que fueron a parar a la formación de Podemos y fueron a parar al bolsillo del vicepresidente del gobierno. Y si tú me dices que eso no es una anormalidad democrática en cualquier país de Europa, pues imagínate, ¿cómo usó entonces Iglesias ese dinero? Pues entre otras cosas, en sus programas, en los programas que presentaba, pues precisamente promovía soflamas antisemitas del peor calado. Claro, si era la voz cantante de un régimen como el iraní que busca la exterminación de Israel, su desaparición por la vía nuclear, pues ¿qué iba a decir? Pero es que este es el entramado que estamos describiendo. ¿Qué recursos disponéis vosotros para luchar contra esta propaganda que yo ya gubernamental? Es decir, las instituciones de derechas, de partidos como el Partido Popular, ¿os ayudan? La presidenta madrileña se declara abiertamente en Twitter sionista, pero eso se traduce en ayudas, en recursos a la hora de contraprogramar esa propaganda que lo que busca es estigmatizaros, señalaros y trataros como hacían los nazis en su momento, los judíos, con dibujos, con caricaturas, con etiquetas, ¿no? Algo que desde Estado de Alarma condenamos porque el pueblo judío es un pueblo amigo, un pueblo valeroso, que se une en las circunstancias difíciles, un pueblo oprimido y sobre todo que siempre ha apostado por la libertad, y por eso esta sección. Mira, primero, como te decía, desde mi punto de vista, yo hablo por ACOM, no hablo en nombre de las comunidades judías que tienen sus organizaciones, pero yo creo que lo más importante de señalar es que la minoría judía en España, los ciudadanos judíos españoles, somos ciudadanos españoles leales a nuestra Constitución, a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho. Y sobre esa base es la que hablamos, desde la lealtad a nuestro país. A partir de ahí, ACOM es una organización que busca que esa buena relación que debe existir entre España e Israel, como decía, por los valores e intereses compartidos, pues que sea lo más amplia posible políticamente. No somos una organización de derechas o de izquierdas. Tenemos personas que son judías, que no son judías. Pero, lamentablemente,
pues no tenemos el mismo resultado en todo el espectro político. Nosotros, desde luego, solo queremos trabajar con los grupos políticos que son leales a nuestra Constitución, y ahí ya pues hemos excluido unos cuantos, al separatismo y al extremismo nacionalista, y a partir de ahí pues nos gustaría trabajar con todos, pero ahora mismo la relación es muy estrecha, yo te diría, con Ciudadanos, con el PP y con Vox. Ahí hemos encontrado amistad, hemos encontrado comprensión, hemos encontrado apoyo. Solo tengo buenas palabras para esos grupos. Históricamente el PSOE histórico, digamos, teníamos y seguimos teniendo, por supuesto, un montón de amigos a nivel personal, pero a nivel institucional pues ha caído en manos del podemismo y hay, lamentablemente, poco que rascar. Ayuda, digamos, en cuanto a, como digo, apoyo y comprensión y alineamiento político. Y desde luego has mencionado a la presidenta de Madrid como un ejemplo, y hay muchos otros, pero yo debo decir que la presidenta Díaz Ayuso es un gran ejemplo precisamente de una política que se ha sacudido los complejos de lo que le llamen, de que este asunto le puede traer más problemas que otra cosa, que le salten encima, que la llamen de todo, y ha presentado la batalla de las ideas y la narrativa, que le agradecemos mucho. No es la única. Juan Carlos Girauta, en su momento, por supuesto, Albert Rivera, por supuesto, Pablo Casado y, por supuesto, tanto Santiago Abascal como Iván Espinosa y un montón de políticos en España. Solo menciono unos pocos, pero que nos apoyan y que apoyan la causa de la libertad y la causa de que los judíos en España, como españoles leales, pues no estemos discriminados. Yo, la verdad, que cuando me invitasteis a Israel, con grandes amigos como David Hachuel, al cual le mando un fuerte abrazo de aquí, que hace también una labor encomiable en favor de apoyar al pueblo judío, él como español de pro, defensor de la monarquía, yo fui con una imagen totalmente distinta de Israel, de la que me encontré. Me encontré un país abierto, un país cosmopolita, de gente genial, de un pueblo solidario, un pueblo culto, un pueblo inteligente. Y claro, yo había nacido en España recibiendo continuamente bombardeos y minutos de televisión a favor del pueblo palestino, ¿no? Entonces te metían en la cabeza esa visión de que los palestinos, cuando os atacaban, como que los medios de comunicación aquí justifican esos ataques, y eso está haciendo mucho daño. Es decir, esos minutos de televisión que se le da al pueblo palestino y no a vosotros, al final hace que incluso personas que van a la universidad, que son periodistas, pues fuesen a Israel con una mentalidad totalmente distinta, y una vez disfrutaron allí de unos días y conocieron la realidad del problema, pues yo vine completamente, con la mente completamente cambiada, te puedo decir. Y por eso es bueno, yo animo a todos los españoles que se interesen por las labores que hacen ACOM y que vayan a Israel, conozcan el problema de primera mano, vayan a esas escuelas palestinas donde están adoctrinando terroristas y que os cuenten la película no como están contando los medios de comunicación tradicionales en España, que os cuenten expertos, personas que sufren y que conocen el problema real, como es Ángel Mas. Sí, mira, al final la lucha por la libertad tiene muchos más elementos comunes que diferenciadores alrededor del mundo. Si tú piensas el terrorismo que hemos sufrido en España, de furgonetas que iban atropellando a civiles, o bombas en transporte público y tal, son la metodología que inventaron los terroristas palestinos y perfeccionaron los terroristas palestinos en su momento y hace décadas y siguen usando. Yo quiero decir una cosa, aquí no se trata del pueblo palestino. El pueblo palestino es víctima de sus líderes, víctima de la cleptocracia que los maneja y que los controla, y de las instituciones que lamentablemente nosotros ayudamos a financiar. Por eso otro día hablamos de los acuerdos de Abraham, que yo creo que es una gran oportunidad para romper ese cliché y ese paradigma. Pero sí, es muy importante que las personas se quiten, se sacudan los clichés que les imponen los medios tradicionales, los reporteros, los corresponsales habituales,
Israel es el sitio con más corresponsal por metro cuadrado del mundo. ¿Y sabéis por qué están en Israel? Pues porque es el único sitio de toda esa región donde esos reporteros pueden vivir con libertad y reportar sin miedo a su integridad y a su seguridad física. Y sin embargo, muchos de ellos utilizan esa libertad que les otorga Israel como periodistas internacionales, precisamente no solo para criticar a Israel, se puede criticar a Israel, pero desde luego no buscar la destrucción y entrar en connivencia y colaboración con el terrorismo. Eso es algo completamente inaceptable, como lo es que España pues financie, como dices, esos colegios y esa incitación, esa educación en el odio. Hasta aquí, JAI Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más, porque JAI es el mundo judío y el mundo judío es JAI.